Creo que ahora sí podemos avanzar y podemos pasar al siguiente tema. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bien, en un primer momento vamos a compartir información sobre discapacidad visual y nos vamos a centrar en algunas estrategias que ustedes pueden implementar con estos chicos. Recordemos que estas estrategias pueden servir para beneficiar a todos los chicos, no solamente a aquellos con discapacidad visual. Puede funcionar para un trastorno del espectro autista, puede funcionar con un chico sordo, con alguna otra condición. Y vamos a enfocarlo de esta manera porque hay algunas situaciones específicas que se requieren atender en estas condiciones que les voy a presentar. No me voy a meter tanto en esto de la definición, vamos a entenderlo de esta manera. La discapacidad visual tiene dos vertientes, una que es la baja visión, en donde hay restos de visión en la persona, ya sea que puedan ver sombras, algunas luces, y la ceguera, donde hay ausencia total de esta percepción visual. Entonces vamos a quedarnos así. Sin embargo, van a tener la presentación con toda esta información para que ustedes puedan revisarla posteriormente. Avanzamos, por favor. Quiero detenerme un poquito aquí para entender esta parte que afecta la discapacidad visual, principalmente en la baja visión. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al trabajar con una persona que sabemos que tiene baja visión, porque no toda la baja visión es igual. Hay diferentes afectaciones y dependiendo de la afectación que la persona tenga, es cómo va a tener ese resto visual. Una de las afectaciones que se tienen es en la agudeza visual, que es ver estas cosas nítidas que nosotros vemos, ¿no? Si ustedes pueden observar el ejemplo, va desde lo que se percibe mejor, con una nitidez, podríamos decir, perfecta, hasta una visión borrosa totalmente, donde ya no se pueden identificar elementos a detalle. Entonces, eso no nos permite captar información. La otra parte que se afecta es el campo visual, que esta es la proporción del espacio que nosotros podemos ver sin mover nuestra cabeza o los ojos. Si vemos a un punto fijo, podemos llegar hasta cierto punto de manera horizontal y de manera vertical. Entonces, ese es el campo visual que nosotros tenemos. Y bueno, también dependiendo la afectación que se tenga, va a ser el resto visual que la persona va a utilizar. En el ejemplo que les estoy poniendo es una afectación por glaucoma, donde va de manera gradual, y si ustedes se fijan en la imagen, se hace una visión como en forma de esfera, de cono. Ya no se percibe la, la información que está alrededor, sino que solo se centra en lo que está en medio, y esa es la visión que la persona tiene. Hay algunas otras afectaciones donde se puede ver todo, pero la persona ve algunas manchas en su campo visual, o pueden ver que un punto está tapado, o puede ser al contrario de este ejemplo, que no vean lo de en medio y solamente vean lo que tienen en su campo visual, ya sea periférico o en plano vertical. Entonces, sí es importante que podamos tener en cuenta estas consideraciones, porque de esto va a partir el trabajo que nosotros vayamos a realizar con nuestros chicos, porque imagínense que les presentemos una hoja y que por casualidad estemos tapando con nuestro pulgar una parte importante, ya sea de una imagen o de un texto, y le estemos pidiendo que vea justamente esa parte que nosotros estamos tapando. Entonces la información no se va a recibir, y desde ahí vamos a comenzar a tener barreras con este acceso a la información de los chicos, y bueno, va a generar diferentes situaciones que van a irse complicando si se van sumando cada vez más. Pasamos a la siguiente, por favor.
Ok, tenemos que considerar también para nuestra atención con los chicos con discapacidad visual la edad cronológica, porque aquí viene mucho la parte de los intereses que nuestros chicos tienen. Eh, Pensamos en discapacidad visual y inmediatamente nos vamos a algo que se percibe con las manos, por ejemplo, ¿no? Y mencionaban las compañeras anteriormente, pueden hacer actividades de sensopercepción a través del tacto, donde puedan tocar diferentes texturas, diferentes materiales con formas, con tamaños diferentes también, pero imagínense que le ponen una actividad de clasificación de semillas a un chico de secundaria. Entonces, ¿creen que va a generar interés si lo tenemos ahí sentado con dos charolas para que nos clasifique algunas semillas? Entonces, necesitamos pensar en esas situaciones, considerar cuáles son sus intereses con relación a la edad y qué es lo que necesita aprender con relación a la edad cronológica que tiene. Tenemos una mano levantada. Por ahí vi alguna mano, si quieren participar, adelante. Ya la bajaron, creo que no hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, también tenemos que considerar el grado escolar, que va con relación a la edad cronológica que los chicos tengan, la forma en que reciben la instrucción. A veces decimos, o más bien obviamos cosas, ¿no? Y ya lo pusieron de ejemplo, de pásame eso que está ahí. Y pues la persona se va a quedar como, ¿y qué le paso, no? Si no estoy recibiendo la instrucción clara, o les decía, si estamos tapando algo importante de lo que queremos que perciba, qué es lo que va a obtener de información. Entonces sí necesitamos ser muy claros y muy específicos en las instrucciones que demos. Necesitamos también proporcionar acceso a los materiales y vuelvo a retomar lo que decían nuestras compañeras. Cuando pensamos en materiales, muchas veces específicamente en discapacidad visual, pensamos en una máquina Perkins, pensamos en una máquina o en una impresora 3D o en materiales especializados. Sí los hay, pero también podemos usar todo lo que esté a nuestro alcance y adaptarlo. Y justamente esa es una de las cosas que necesitamos hacer quienes estamos a cargo de la atención con los chicos. Considerar la forma en que ven mejor, que ya lo explicábamos anteriormente, y el apoyo que requiere para desplazarse también, porque no es lo mismo el desplazamiento que tiene una persona con resto visual a una persona que es ciega. Entonces, necesitamos conocer sus características para saber qué tipo de apoyos y ayudas específicas vamos a brindar a cada una de las personas. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que comentaban las compañeras. En la observación de nuestros estudiantes nos va a dar mucha información y a veces nos quedamos en que necesitamos un diagnóstico. Sin embargo, podemos adquirir información de diferente manera. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué debemos trabajar? Algo aquí muy importante a considerar. Eh, Sabemos que al estar en una condición donde no se está recibiendo información por la vista, que es desde donde más rescatamos la información, pues por ahí hay muchos sesgos que necesitan ser abordados. Ahora, aquí les presento un cuadro que quiero que después revisen a profundidad, donde hay algunas situaciones que hay que trabajar específicamente en tres momentos. Lo coloqué así desde la etapa inicial, la preescolar y la primaria, porque eso va a sentar la base para lo que se va a trabajar después. Y tenemos que trabajar principalmente vocabulario, la estimulación sensoperceptual con el tacto. Primeramente, aquí, ojo, muy importante, necesitamos cuidar el tacto de nuestros estudiantes. Recordemos que prácticamente el tacto,
principalmente el que tenemos en las palmas de las manos, van a ser los ojos de nuestros estudiantes, ¿no? De repente queremos también que ellos toquen todo lo que hay a su alrededor, pero imagínense qué va a pasar si les presentamos algo áspero, no sé, se me ocurre una lija, o si estamos presentando algunas plantas y algunas de ellas tienen alguna espina o algo que pueda lastimar el tacto, ¿no? Entonces necesitamos ser también conscientes de eso, que no vamos a excluirlos de que conozcan ese tipo de texturas ni ese tipo de cosas, pero las vamos a presentar de una manera guiada. Necesitan también educar el oído con todas las fuentes sonoras que hay a su alrededor. Esta discriminación auditiva va a ser muy importante porque de ahí también van a poder obtener mucha información de lo que está a su alrededor. También el olfato con los olores, que va a ser algo tal vez imperceptible para nosotros, pero para ellos es también de suma importancia porque va a abonar a este conocimiento del entorno. Y los sabores, que esa es como la parte principal en la educación inicial. Obviamente cuando vamos pasando a los diferentes niveles escolares, no perdemos de vista esta base, sino que todo se va complejizando. Entonces ya vamos metiendo un poquito de lectoescritura, de ejercicios espaciales, de la propiocepción, del cuerpo, de agrupamientos, del conteo, de realizar seriaciones, por ejemplo. Es importante trabajar toda esta parte de la motricidad fina, gruesa, que participen en diferentes actividades que hagamos tanto en la escuela y que se les dejen actividades en casa. Obviamente, y recalco mucho esto, acorde a su edad, ¿no? Podemos pedirles tal vez que nos ayuden a transportar de un lugar a otro algún objeto que ellos puedan aguantar, si es que ya se saben en los caminos, si ya sabe desplazarse, podemos hacer que participen en juegos, que interactúen con las demás personas. No sé si se han dado cuenta o han tenido experiencias donde los chicos ciegos principalmente se aíslan. ¿Y qué es lo que hacen? Quieren permanecer sentados todo el tiempo porque les hace falta esa seguridad de la interacción con su entorno, porque no conocen los espacios en donde se desenvuelven, porque carecen también de estas herramientas que les tenemos que enseñar para que ellos puedan interactuar incluso con las demás personas, porque muchas veces desde que llegamos, en vez de proporcionar una ayuda, hacemos que se sobresalten y eso genera miedo, genera ansiedad en los chicos, ¿no? Entonces necesitamos saber cómo hay que abordarlos para poder ayudarlos. Y les decía, estos aprendizajes o estas temáticas que debemos abordar van a ir siendo cada vez más complejas al grado de que ellos puedan tener una total independencia y autonomía en todos los sentidos prácticamente. El que sean personas con discapacidad visual, ya sean ciegos o débiles visuales, no exime de que ellos puedan llevar una vida pues muy similar a la que todos los demás llevamos, ¿no? Donde ellos mismos hagan todas sus actividades. La siguiente, por favor. Los apoyos requeridos. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos que pensar en estos que consideramos muy importantes: la comunicación, donde les decía, la vista está comprometida, no se obtiene toda la información que nosotros tenemos, entonces necesitamos estos apoyos. Uno, en las instrucciones, les mencionaba, necesitamos ser claros y concisos con instrucciones cortas que apoyen el entendimiento de nuestros estudiantes. Bueno, si estamos ya en un nivel avanzado y tenemos esta posibilidad, utilizar el braille
para la lectoescritura en los libros en macrotipo. Si no estamos todavía preparados en ese nivel, podemos hacer toda esta parte de los prerequisitos para poder llegar a esta parte de la lectoescritura en braille. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con lo que les mencionaba en la tabla anterior, ¿no? Desde desarrollar los sentidos de la persona, educarlos también y sentar estas bases de aprendizajes mucho más complejos. La siguiente, por favor. Ok, en el equipamiento tenemos dos tipos de materiales. Material específico, que es el que les estoy proyectando en esta diapositiva, donde les decía, hay máquinas Perkins, tenemos las regletas y los punzones para la escritura también, y tenemos también regletas en madera, con pijas, para poder realizar esta parte de la lectoescritura, o materiales ya elaborados donde vienen en braille y letras en relieve, que son como las conocemos, que se les llama en tinta o en negro, y tenemos también un abaco Kramer. Esos podríamos decir que son materiales específicos para trabajar con los chicos con discapacidad visual. Ahora, si se dan cuenta, algunos de estos los podemos hacer y los podemos adaptar con materiales de bajo costo y que todo mundo en nuestra casa o en la escuela tenemos acceso. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí es donde entra este material diversificado. Recuerden que el mundo no se nos cierra si no tenemos un material específico. Todo lo podemos hacer. Bueno, ahí tenemos algunos cajetines con pele, por ejemplo, en ese nivel, obviamente. Si no, podemos utilizar estos cajetines que son el huevo, la tapa del huevo o el cono del huevo, para trabajar esta parte de lateralidad y decirle, ponme 3 pelotitas arriba, ponme 3 a la izquierda, ponme 3 a la derecha, 3 abajo, 2 en medio. Ahora vamos a llenar solo la columna de la izquierda. Entonces, podemos ir diversificando nuestras estrategias de atención y de actividades también con este material que seguramente todos tenemos en casa. Y no necesariamente estar trabajando el braille como tal, como es el sistema, sino que ir sentando las bases, les decía, con estos prerequisitos. Ahora tenemos por aquí en la parte superior izquierda algunas fichas donde trae la letra en braille, trae el objeto y trae la letra en relieve. Esas también las podemos adaptar para poder tener un acercamiento. Y las de abajo a la izquierda es un tarjetero donde se realizaron las letras en braille con botones y un trocito de cartulina, de papel, de cartón, lo que sea. Algo importante aquí, hay que tener en cuenta que hay siempre un derecho, un revés, y es por eso que la punta superior derecha está cortada para que los chicos puedan ubicarse y poder dar un referente de cómo va la letra, ¿no? Cuál es la posición correcta que debe de tener. Eso pensando en unos chicos ciegos. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestros chicos con baja visión? Les decía en un principio, necesitamos saber cómo ven y cuánto es el resto visual que tienen. Entonces, podemos hacer esta adaptación con colores. Y ahí está, por ejemplo, el negro sobre el blanco, el amarillo sobre el negro, el blanco sobre el rojo sobre el blanco, el amarillo sobre el verde, azul sobre blanco, blanco sobre azul, blanco sobre negro, dependiendo el tipo de contraste que el chico necesite, ¿no? Y eso podría decirles que es una adecuación ya muy específica a las necesidades y a las características de cierto chico. ¿no? No todos necesitan eso. Muchas veces con que los ubiquemos en un espacio donde hay suficiente luz natural, está iluminado y no hay ningún reflejo, que de repente las paredes blancas
hacen estos reflejos, o los vidrios, por ejemplo, las puertas, o algo que sea muy brillante y que pueda lastimar, ya estamos haciendo una adecuación, ¿no? Y con eso podemos ayudar mucho a nuestros chicos, y no necesitamos de algo ni muy costoso ni muy elaborado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro tipo de materiales para trabajar tanto la sensopercepción y trabajar, por ejemplo, la educación artística, que está ahí la tabla de dibujo, que se hace con un marco de madera y se le pone una tela, que es esta tela que se utiliza para los gallineros, esta tela de malla, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos ese cuadro y se coloca ahí la tela y los chicos colocan su hoja, se hacen al tamaño oficio, tamaño carta, dependiendo, incluso los pueden hacer más grandes si es que los requieren, y el chico coloca su hoja, utilizamos ahí crayones de cera o de algún material que nos pueda dejar un relieve, y ellos pueden dibujar y pueden hacer producciones artísticas de esa manera. Por ejemplo, al final lo que nos va a ayudar es que esta tela va a hacer un cierto relieve con la cera del crayón, ¿no? Entonces ahí podemos hacer diferentes adaptaciones. Por ejemplo, ¿no? En la parte de abajo tenemos ahí figuras geométricas donde la intención es ubicar el par, ¿no? Entonces podemos ahí incluso jugar un memorama, hacerlo de esta manera con unas pijas y que con unas ligas se vayan uniendo con el pacto, o que nos la señale. Y si se dan cuenta, también es un material que tenemos, se puede hacer con trocitos de cartón, incluso con objetos pequeños que tengamos, y los podemos adaptar. Decía mi compañera Daniela, necesitamos creatividad e imaginación también para poder crear nuestros propios materiales, y que sean esos materiales los que mi estudiante necesita, porque puede ser que, no sé, tengo aquí en pantalla a Mariana Yeli, tenga a un estudiante con discapacidad visual que necesita una cosa, y a Andrea Jiménez tiene un estudiante con discapacidad visual que le va a favorecer otro tipo de material, porque no son los mismos estudiantes. Entonces, tenemos que considerar mucho esa parte, ¿no? Esta imagen que está al fondo, en medio, que tiene diferentes materiales dentro de frascos, nos pueden servir para la discriminación auditiva, incluso hasta, no sé si lo han hecho con los chicos, si lo trabajan y meten, no sé, piedritas, frijoles en alguna lata de algún refresco que hayamos lavado, obviamente desinfectados, es que la vamos a usar, o un frasquito de estos. Incluso ellos te pueden decir al sonar, tiene 3 piedras, o tiene 3 frijoles, o esta es de arroz y esta es de frijol. Y de eso se tratan esas actividades, para que ellos vayan desarrollando estos sentidos, ¿no? Tenemos un tablero sensorial con diferentes texturas en esponjas, y del otro lado, pues arena, ¿no? Por ejemplo, que no necesitamos estas situaciones, podemos ir a hacer una actividad, no sé, se me ocurre de ecología, donde tenemos que plantar a lo mejor un arbolito, o hacernos cargo del cajetín del arbolito que tenemos en nuestra escuela para poder regarlo. Oye, ahí estamos interactuando con diferentes texturas, que va a ser la del árbol, la de la tierra, la del lodo cuando voy a regar la tierra del árbol, si hay algunas piedras por ahí. Entonces se va haciendo algo de manera integral, y es algo de la vida cotidiana. Ya no los tenemos ahí todo el tiempo sentados en una mesa, o en su butaca, o en algo, haciendo actividades, sino que estas actividades también van cobrando sentido para ellos. Siguiente, por favor. Bien, en la infraestructura, algo que tenemos que considerar mucho es que si tenemos la oportunidad, podemos hacer estos letreritos en braille o en relieve, y
Podemos adaptarlos también, por ejemplo, no sé, ahí sí ocuparíamos una regleta como la que les presenté hace un momento, que trae ahí los hoyitos y el punzón, también para poder hacer esta escritura. Y bueno, con la escritura no se preocupen porque fácilmente pueden descargar un abecedario de internet y solo es acomodar los puntos en el espacio donde les corresponda. Y con eso están escribiendo ustedes en braille. Vamos a hacer este acercamiento con los chicos y lo podemos hacer, por ejemplo, en una hoja de acetato, o podemos hacerlo en una hoja de cartulina que es mucho más gruesa, o poner 2 hojas blancas y ponerlo en nuestra regleta de esa manera. Si no tenemos nuestra regleta, podemos utilizar, no sé, bolitas de unicel pequeñitas, de las más pequeñitas, por ejemplo, para poder ir haciendo las letras, o otro tipo de material que nos pueda funcionar y hacer esta adaptación, ¿no? Importantes también las rampas, los barandales. Sin embargo, no en todos lados en la vida cotidiana tenemos rampas y barandales, y es importante que nuestros estudiantes sepan desplazarse, ahora sí que en todo terreno prácticamente, ¿no? Con la ayuda de su bastón, porque muchas veces los preparamos para nuestra propia escuela y para nuestro propio contexto. Entonces ahí ya se saben mover perfectamente, pero que vaya a la tienda con su mamá y se va tropezando todo el tiempo, ¿no? O ya no sabe para dónde irse, porque no está preparado para salir a otro contexto que no es el de su escuela, ¿no? Entonces, eso necesitamos pensar también, que necesitamos prepararlos para la vida, para fuera de la escuela, para las cosas que ellos hagan cotidianamente. Y algo muy importante es la organización del mobiliario. Si tenemos organizadas nuestras sillas, nuestras mesas de una forma, que sea siempre esa forma, porque si se los movemos, prácticamente vamos a llevar a nuestro estudiante a un mundo diferente y va a chocar con todo, y se va a pegar con todo y se va a perder, porque no va a saber qué hacer. Igual si en nuestra escuela, si afuera del salón todo el tiempo hay un bote de basura, el bote de basura debe de estar allí, porque va a hacer algo que, además de ayudarlo a identificar que ese es su salón, que va a ser como una de las principales funciones, va a propiciar también la seguridad del estudiante. Pero si le enseñamos que siempre estaba por allí el bote y después se lo cambiamos, pues va a hacer prácticamente pensar a nuestro estudiante que está tal vez en un pasillo diferente, o se equivocó, se fue para otro lado, ¿no? Entonces, esas situaciones muy pequeñas que pudieran parecer son muy significativas para ellos. Entonces, desde allí parten nuestras adecuaciones. La siguiente, por favor. Y nuestros elementos del currículum. Aquí algo importante. Considerar también la condición de nuestro estudiante. Si es una discapacidad visual y no está comprometida la parte cognitiva, nosotros podemos trabajar los contenidos tal cuales están. Obviamente vamos a hacer una adecuación de cómo se los vamos a presentar, ¿verdad? No le vamos a poner a poner al estudiante un video para que pueda rescatar información, ¿no? Y menos si ese video no tiene audio. Entonces, ahí es donde vamos a ir haciendo estas adecuaciones. Sin embargo, ellos pueden tener acceso a la lectoescritura, a situaciones de pensamiento matemático como el conteo, el número, el manejo del dinero, todo exactamente igual. Y les repito, esto si no hay una afectación cognitiva. Recuerden también que por esta condición de baja visión o ceguera, el procesamiento va a ser un poco más lento, ¿no? Que en relación a aquellos que sí tienen este sentido. Entonces, también importante considerar esta parte. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí terminamos discapacidad visual con relación a todas estas adecuaciones que necesitamos hacer. ¿Hay alguna pregunta de este tema o podemos continuar?
creo que no hay preguntas. Si surge alguna, la abordamos al final. Ahora, discapacidad auditiva. Siguiente, por favor. Tampoco me voy a detener mucho en los conceptos, ya les pediría de igual manera que ustedes los revisen y nos vamos a quedar con esto. La discapacidad auditiva se divide en hipoacusia, donde tenemos restos auditivos también, y la sordera, donde no podemos percibir algún sonido. Siguiente, por favor. Ok, por aquí creo que se cruzó la información de las diapositivas, pero tenemos algunos aspectos a considerar. El primero es que las personas sordas no son todas iguales, así como en la discapacidad visual, dependiendo el grado de hipoacusia, por ejemplo, que tengan, es la percepción del sonido que van a estar recibiendo y, bueno, en general, pues todas las personas somos diferentes, ¿no? Aunque tengamos una misma condición. Okay. Aquí es importante considerar también un aprendizaje personalizado. ¿Y por qué lo coloco así? Porque los chicos con discapacidad auditiva necesitan estar en contacto prácticamente visual todo el tiempo. ¿No? Que se les esté enseñando de esta manera, porque desde ahí están captando toda esta información. Más adelante lo vamos a comentar. Una de las áreas que está afectada pues es el lenguaje, entonces eso va a privar también de este acceso a la información. Necesitamos ambientes positivos con nuestros chicos, para que ellos puedan ir desenvolviéndose poco a poco, puedan ir apropiándose de la información que los rodea y puedan ir interiorizando toda esa información, ¿no? Porque una cosa es que reciban la información y otra es que la comprendan. Podemos tener las estrategias de trabajo en grupo, porque a veces sienten más confianza estando entre pares, en el uno a uno, que estar preguntándole algo a su maestro o resolver alguna duda con su maestro. Esto puede ser a través de metodologías activas, donde ellos desarrollen todas las actividades que nosotros podamos proponerles también, favoreciendo en todo momento la comunicación. Si no hay una comunicación en lengua de señas y tampoco nosotros como docentes la tenemos, pues vamos a utilizar diferentes medios, ¿no? Para poder hacer esta comunicación. Recuerden que hay múltiples formas de poder hacerlo. Estimulación del lenguaje, y esto lo coloco para hacer énfasis aquí. Con la estimulación del lenguaje no me refiero a que vayamos a oralizar a todos nuestros chicos sordos. Esta estimulación del lenguaje va más en el sentido de que ellos puedan aprender, bueno, tanto la lengua de señas, un lenguaje gestual o algo funcional para ellos, para que puedan comunicarse. En ese sentido va la estimulación del lenguaje. Es importante la coordinación también con las familias para que ellos puedan reforzar lo que nosotros estamos viendo en la escuela, y para ello necesitamos también muchas veces enseñarles, porque decimos, es que eso lo debió haber aprendido en casa, ¿no? Pero tal vez en casa el papá, la mamá, el abuelito con quien viva el chico, pues no sabe cómo enseñárselo, ¿no? Entonces ahí va nuestro papel también de poder enseñarles a la familia. Utilizar variedad de recursos. Les decía, con discapacidad visual pensamos en un niño ciego y en que todo tiene que tocar, ¿no? Y pensamos en un niño sordo y aquí pensamos en que todo tiene que ver, ¿no? Entonces tenemos que variar estos recursos que presentamos a nuestros estudiantes para que por todos lados estén recibiendo información que les pueda ser útil. Ya mencionábamos la lengua de señas. Si no tenemos manejo de ella, bueno, vamos a hacer una aproximación. Hay muchísimos materiales de lengua de señas, tanto videos, infografías, imágenes, que podemos aprovechar para poder tener este acercamiento.
Y bueno, también revisar el comportamiento en las actividades. Si mi estudiante participa, si no participa, si participa con gusto, si participa por obligación, o cómo es esta interacción entre las actividades y el estudiante. Siguiente, por favor. Ok, les decía, con relación al lenguaje, necesitamos respetar la atención de la persona sorda, ¿no? En este caso de nuestro estudiante. Y esto pensando en que muchas veces estamos acostumbrados o estamos tan acostumbrados a recibir información por todos lados, en que le estamos explicando algo y al mismo tiempo le pedimos que vea cierta imagen o si está enfocado viendo algo que le está sirviendo para recabar información, pues lo interrumpimos y queremos que nos ponga atención y que después vea y que esté como en todos lados, ¿no? Entonces vamos a darle ese tiempo y vamos a ir respetando estos periodos de atención. Octavia, tienes levantada la mano, adelante. ¿Sí te encuentras por ahí, Octavia? Bueno, continuamos. También no hay que dar información a la vez, que era lo que les mencionaba. Procurar que en todo momento estemos en interacción con nuestro estudiante. Hay algunos que desarrollan la estrategia de leer los labios y por medio de eso entienden a las demás personas. Entonces vamos a proporcionar pues también esta estrategia si es funcional para nuestro estudiante. Ya lo habíamos mencionado, el comportamiento en las actividades y la comprensión de las palabras para que pueda recibir esa información de buena manera. Ivonne, ¿quieres comentar algo? Creo que no. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. La siguiente es con relación a las estrategias que podemos tener. Aquí ya mencionamos algunas donde tenemos que estar en interacción con nuestros estudiantes y obviamente para esto pues no necesita haber obstáculos, ¿no? A veces algo tan simple como un florero en la mesa o un adorno que tengamos por allí o una hoja como lo está presentando en la imagen que tenemos ya está tapando algo que pudiera servirle a nuestro estudiante para rescatar la información. Entonces necesitamos ser visibles en todo momento, mantenernos dentro de su campo visual y también tener información visual que nos ayude a ejemplificar o a consolidar lo que estamos diciendo, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo de días de la semana en lengua de señas, que me parece que la imagen no se alcanza como a distinguir bien. Hay por ahí algunas imágenes de actividades que pudieran hacer, que esto es como un calendario. La lengua de señas, les decía, tenemos mucha información o mucho material visual del que podemos echar mano. El siguiente, por favor. Y la otra estrategia es con relación a la selección de información. Decíamos, esta parte de la información se ve afectada con nuestros chicos. Entonces, si les pedimos algo muy complejo, pues vamos a frustrarlos tal vez y vamos a hacer que ellos sientan que no son aptos para esta actividad, ¿no? ¿Qué podemos hacer con relación a las actividades que requieren de búsqueda de información o de que requieren mucho texto o situaciones que hay que buscar en libros o algo? Bueno, podemos seleccionar nuestra información para dar información concreta. Podemos hacer diagramas, resúmenes, podemos dar un vocabulario anticipado, que nuestros temas sean pequeños, cortos, para que ellos lo puedan entender. Y aquí les pongo un ejemplo del tema de animales vertebrados a través de un esquema donde van de manera concreta poniendo algunas características, ¿no? Como su cuerpo se compone de cabeza, tronco, extremidades.
punto. Se caracteriza por tener columna vertebral. Se clasifica en mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles y tenemos algunas características. E incluso podríamos sintetizar un poquito más esta información, ¿no? Si así se requiriera. Y pasamos al último ejemplo, donde tenemos un texto que podemos adaptar para que ellos puedan recibir mejor la información. Ahí los animales vertebrados son un grupo de animales que tienen un esqueleto. Ahí termina la oración. Animales invertebrados son los que no tienen un esqueleto interno. Termina la oración. Y tenemos ahí algunos ejemplos a manera de imágenes. Y con eso podemos estar trabajando pues estos contenidos que requieran este tipo de información, ¿no? Incluso podemos adaptar otros también a esta manera para que sean funcionales para nuestros estudiantes, ¿sí? Y con esto estaríamos básicamente cerrando el tema de discapacidad auditiva. ¿Hay alguna pregunta o hay algún comentario? Bien, si no lo hay, podemos pasar al siguiente, que es discapacidad múltiple. La siguiente, por favor. Igual, aquí la definición vamos a hacerla concreta y vamos a entender la discapacidad múltiple como la combinación de dos o más condiciones. Ya puede ser una condición sensorial, una condición física, una condición intelectual. Entonces, vamos a entenderla así, como esta combinación de diferentes condiciones. Y obviamente esta combinación, así lo vamos a manejar para que sea un poquito más entendible y no nos metamos con muchos términos que requieren como mayor profundidad de entender. Esta combinación de condiciones nos van a dar la pauta de lo que necesitamos trabajar con nuestro estudiante. Entonces, no va a ser lo mismo a que tengamos un estudiante sordo con discapacidad intelectual a un estudiante con TEA, con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual. Va a haber tal vez algún punto en donde puedan converger y se pudiera utilizar la misma estrategia o el mismo material con una finalidad pues diferente, no propia a su condición y a las necesidades que ellos requieran. La siguiente, por favor. Okay. También creo que nuestra diapositiva se juntó. Vamos a revisar. Ahí tenemos los niveles de desempeño. En la discapacidad múltiple tenemos un alto nivel de desempeño, medio y bajo nivel de desempeño. En el bajo es donde se presentan limitaciones para la comunicación y aspectos básicos de autonomía. En el medio es donde hay que generar estrategias para esta resolución de problemas con alguna dificultad y estas personas pueden llevar una vida semi-independiente. Los que presentan un alto nivel de desempeño no pueden resolver problemas, intereses con ayudas necesarias y pueden llevar una enseñanza normalizada. Ojo, al decir enseñanza normalizada es que podemos retomar esto que les decía de la discapacidad visual, ¿no? Que podemos utilizar estas mismas estrategias para este tipo de población o estos chicos con estas condiciones. No quiere decir que vayamos a funcionar como alguien o vayamos a presentar toda esta situación de enseñanza como alguien que no tiene alguna condición, ¿no? Tenemos que considerar que sí la tiene, simplemente que puede tener este acceso, pues voy a ponerlo así, de un poco más fácil porque las características de su condición se lo permiten. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar de algunas características. Pasamos a la siguiente. No todas las personas con discapacidad múltiple tienen estas características,
sin embargo, pueden estar presentes, ¿sí? Y vamos a hablar primero de la hipersensibilidad e hiposensibilidad a estímulos físicos que pudieran tener y que estos, por ejemplo, están presentes, muy presentes en los TEA, pudiera ser, de lo que les habló mi compañera Daniela. Dificultades de expresión y comunicación, no solamente en la comunicación verbal, sino entra en todo tipo. Las reacciones y emociones inesperadas, o la dificultad para establecer relaciones sociales. La siguiente, por favor. Las otras características que principalmente son los retrasos en el desarrollo psicomotor. Puede tener una capacidad cognitiva pues menor al promedio por esta dificultad, las dificultades para el conocimiento y la organización del mundo y alteraciones sensoriales también en esta situación. Estas son algunas características que se hacen más presentes en la discapacidad múltiple y les repito, no es que tengan o deban tener todas, ¿no? Cada persona tiene su particularidad. Avanzamos con las diapositivas, por favor. Y por último, quiero presentarles algunas situaciones de trabajo. Creo que la diapositiva que tenemos se adjuntó mal, porque nos hace falta por ahí un apartado. Entonces, si me permiten presentar, por favor, para poder concluir este tema. Bien, en lo que podemos hacer esto, voy a ir explicándoles un poquito de qué es lo que podemos trabajar. Ok, ¿pueden ya ver mi pantalla? Si alguien me puede decir, por favor. Sí, ya se logra ver. Ok, muchas gracias. Y bueno, esto es para trabajar la comunicación y la expresión. Podemos utilizar diferentes claves. Una de las claves puede ser la del contexto, donde va a haber un referente que la persona identifique, ya sea un lugar o una actividad a realizar, ¿no? Por ejemplo, sabe que ya va a comer porque ya se puso la mesa, ¿no? O sabe que ya es el recreo porque ya sonó el timbre o ya sonó la campana que anuncia la salida, o sabe que ya es la salida de la escuela. La siguiente clave es la de movimiento, donde la persona utiliza movimientos corporales para expresar sus preferencias, ¿no? Ya sea que quiera tomar un objeto y que se mueva hacia allá, o mueva la vista, o mueva todo el cuerpo, o mueva una parte del cuerpo para indicarnos qué es lo que quiere tomar, ¿no? O para indicarnos que no está interesado en ese objeto. La otra clave es la de los objetos, donde pues nos hace saber qué quiere a través de un objeto, ¿no? Por ejemplo, si quiere tomar agua, tal vez señala, o va por un vaso, lo toma y nos lo señala, ¿no? Si quiere, el ejemplo que está aquí en la tabla, si toca las llaves o muestra las llaves, es porque quiere salir, ¿no? O si va hacia la puerta, es porque quiere salir. Entonces, eso se va asociando a diferentes objetos. Y los gestos también, las claves de gestos o gestos naturales para indicar varias actividades, ¿no? Y así se da a entender. A veces creo que esto es como muy común en los niños pequeños, donde abren la boca porque quieren más comida, ¿no? Que se les está dando, ¿no? Nos pueden dar, no sé, una sonrisa o un gesto de desagrado para saber que le gustó o no le gustó algo, abrir los brazos o cerrar los brazos, y eso nos está indicando cosas. Entonces nosotros también debemos saber identificar todas estas cosas. Y los últimos, bueno, son asociados a imágenes, a dibujos, a líneas o a formas simbólicas que ellos puedan entender y que con eso también se den a entender.
Aquí en la presentación que les vamos a pasar está toda la descripción a detalle y vienen los ejemplos para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle. ¿Sí? Y bueno, de esta manera estaríamos concluyendo esta participación con relación a estos temas de discapacidad visual, auditiva y discapacidad múltiple. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer o pasamos rápidamente al otro tema? Velázquez García, ahí tiene la mano Sí, levantada. creo que Adelante. tenemos unas manitas levantadas. Nada más Sí. antes, compañeros, que sean preguntas referente al tema, por favor, para que los ponentes nos puedan compartir las respuestas. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buena tarde. Una preguntota. Yo, bueno, estoy llevando un proyecto con una chica con discapacidad visual de la casa hogar del DIF, pero ahorita que tocaban el tema acerca de eso, son dos mis preguntas. En el caso me encuentro ahorita en Cerro León y aquí hablan zapoteco. En el caso del braille, si una persona con discapacidad visual, ¿cómo leería braille en español o tendría que ser en su lengua materna indígena? Ese es uno. En el lenguaje de señas, sé un poquito del lenguaje de señas, pero igual, ¿qué variantes son o es lo mismo hablar en español con ellos en lenguaje de señas o como ahí sí es como mi incógnita? Ok, con relación a la primera pregunta que va en el sentido del braille, recordemos que el braille es un sistema, entonces ese se puede adaptar a todas las lenguas, ¿no? Con la configuración de los puntos, incluso podrían hacer esa adaptación. Y bueno, si conoce todo este sistema, me refiero al estudiante, al conocer el sistema braille, pues puede ir haciendo este uso de la lectura en español prácticamente, pero también lo puede hacer en su lengua materna, que sería como lo ideal y hacer esta adaptación. Ahora, con relación a la lengua de señas, pues la lengua de señas también tiene sus variaciones, así como en español tenemos nuestros modismos, podríamos decir que la lengua de señas también los tiene, propias de las regiones. Entonces, dependiendo qué tipo pues, de lengua de señas prácticamente están usando, ¿no? Ahí con la chica y propiciar pues este aprendizaje también. Ok, muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos a Monse Ramírez Ramírez. Sí, hola, buenas tardes. Mira, mi duda es sobre, tengo un sobrinito, él no tiene el ojito derecho, va a una escuela pública, nada más que sí, por lo que mi hermano me ha comentado que sí le ha estado costando aprender, ya que pues igual su oído del lado derecho, pues también le falla por lo mismo de su discapacidad. No sé si sí le va a ocasionar secuelas más después en su aprendizaje o está bien que lo tengan en una escuela pública. Ok, ¿tiene resto visual en el otro ojo? No, de hecho él nació sin su ojito, nada más tiene la forma, pero no tiene ni la pupila, nada, nació sin él. Sí, recordemos lo que les decía, que su aprendizaje va a ser pues mucho más lento comparado con la media de los niños de la escuela de educación básica, pero no están exentos de aprender lo mismo prácticamente, ¿no? Ahora, si también tiene una situación de audición, pues eso también va sumando a que estos aprendizajes sean un poquito más lentos. Entonces necesitarían tener o aplicar estrategias específicas para poder atender pues esas particularidades que él tiene e ir eliminando pues básicamente las barreras que haya. Ah, ok, muchas gracias. Por nada. Gracias.
¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes, soy la educadora comunitaria de primera infancia, Rosa Daisy, y la verdad estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, los ponentes que estuvieron el día de hoy, ya que fue un tema muy interesante. La verdad no he tenido la oportunidad de atender a este tipo de niños en las sesiones, pero sí en mi comunidad hay muchas personas así con discapacidad y la verdad no sabía yo cómo tratar estos temas o cómo acercarme a estas personas. Ya en otros webinars hemos visto sobre el lenguaje de señas mexicanas, tema que me pareció muy importante también. Y ahorita pues ya lo logro entender más porque veo que hay diferentes tipos de discapacidad y cada uno tiene su estrategia, cómo tratarlo. Entonces, les agradezco y espero que en otra ocasión puedan brindarnos el tema un poco más despacio para que sea más comprensible, para que también nosotros nos armemos de estas herramientas y cuando sea necesario, pues ya podamos nosotros dar esa atención adecuada a los niños. Muchas gracias. Gracias. Y sí, efectivamente, estos temas son muy amplios. Lo que quisimos hacer fue sintetizarlos y darles algunas estrategias y herramientas para que ustedes puedan trabajar con la población que tienen en cada una de sus comunidades. Sin embargo, pues eso podría ampliarse, ¿no? También para que podamos ver pues, más especificidades de cada una de las condiciones. Y bueno, con los temas que tenemos también el día de mañana van a ver cómo se va conjuntando todo, ¿no? Ahorita quisimos abrir este preámbulo de las condiciones, pero mañana vamos a aterrizar en la manera de cómo vamos a poder trabajar con ellos en nuestras aulas, ¿no? Partiendo de las características de cada una de las condiciones que les presentamos el día de hoy. De hecho, nos faltan todavía algunos temas también, que son las dificultades severas y la discapacidad motriz, y como plus se va a abordar también las aptitudes sobresalientes para que ustedes puedan conocerlas también y saber de qué trata este tema. Teníamos programado el horario hasta las 6 de la tarde, no sé, a Mayrani, creo que ya estamos sobre el tiempo. Tenemos todavía esos tres temas. No nos gustaría que fueran todavía pues mucho más rápidos de los que hemos llevado estos, para que pudiéramos aprovecharlos, y la propuesta sería que pudiésemos abordarlos el día de mañana junto con los otros temas que tenemos por allí, para que puedan tener esta información. No sé qué opinas, Mayrani. Sí, claro, creo que de hecho desde las redes de Facebook también estamos transmitiendo y mencionan también que les está interesando mucho este tema, entonces yo considero que podría ser bastante interesante que el día de mañana pues también puedan compartirnos, ¿no? De toda esta información que nos están haciendo mención y que se ve que pues los educadores comunitarios pues sí están teniendo este interés. Me gustaría también pues hacer lectura de uno de los comentarios de Facebook, que de la educadora Macaria Ramírez. Ella menciona que muy bueno este tema, que incluso su hijo cuando estaba más chico le costaba escuchar porque tiene un problema auditivo y tenía más cuidados con él. Lo que ella pedía a su maestro, pues es que tuviera un poco más de paciencia, porque sí es complicado tratar con ellos cuando no convivimos con los alumnos en sí. Entonces yo creo que al tener también como estas experiencias que pueden estar compartiendo los educadores comunitarios de familiares o alumnos que ellos mismos están atendiendo en estos momentos, creo que también facilita el hecho de que podamos comprender el cómo atender, ¿no? O cómo trabajar con los alumnos que tienen alguna discapacidad o condición específica. Entonces yo creo que sí podemos sería muy bueno que podamos abordarlo un poco más el día de mañana. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. En el dado caso que no, ok, antes está la manita levantada de Ana Virginia. Adelante. Ana Virginia, te escuchamos. Buenas tardes.
Solo pregunta, ¿se va a dar en YouTube el tema que se vio ahorita? Es que no pude ver completo y me gustaría checarlo desde el YouTube. No sé si se vaya a guardar. Nomás es una preguntita, por favor. Ah, sí, claro, sí, se van a quedar guardados en YouTube y también en Facebook. Muchas gracias. Por nada. Bueno, entonces le cedo la palabra a la Lican. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo nada más sumar un poco la participación de Amairani. Justo veíamos el chat tanto en Facebook como en el Meet, que estuvieron externando algunas inquietudes. Sin embargo, sí tuvimos algunas dificultades y me disculpo ante esto. Por el tema de la conectividad, sabemos que ahorita pues el clima no nos está ayudando del todo. Tenemos regiones que pues intentaron acceder, pero justo por el clima no tuvieron pues buena conectividad. Entonces, bueno, para todos aquellos, vamos pues a incorporar en nuestras cuentas de YouTube y de Facebook la sesión del día de hoy. Pues agradecer, maestro, la intervención de su equipo. La verdad es que justo buscábamos este acercamiento entre dependencias, porque el contexto de nuestros servicios en CONAFE, pues a veces por las lejanías y todo esto no podemos estar teniendo el beneficio, por ejemplo, de unas formaciones de manera presencial en las regiones. Sin embargo, a través de estas sesiones virtuales tratamos de acercarles a ellos este tipo de temas y de estrategias que puedan servirles en su intervención. Algo que rescato mucho es la participación también de nuestras figuras de primera infancia. Si bien ellas no tienen como un trabajo directo con los niños pequeñitos, sí trabajan las prácticas parentales con los padres de familia. Y a veces ese es como el primer acercamiento, digamos, que tenemos que hacer para concientizar a las familias. Una, que pues nos lleven a sus pequeños a los servicios de CONAFE, porque a veces los inscriben, y sin embargo ya no los llevan por el tiempo, porque a veces, bueno, la lejanía a lo mejor no nos permite que estos alumnos puedan estar yendo continuamente a la escuela. Pero bueno, estos espacios tratamos que sean pues de lo mejor y de calidad. Ahorita con todas estas estrategias que ustedes nos acaban de brindar, creo que los vamos a poner en práctica. Y también nosotros de parte del área académica, durante las brigadas o salidas que tengamos a las regiones, vamos a tratar también de impulsar este tipo de estrategias directamente con nuestros educadores que acompañan y brindan estas visitas a los servicios donde están nuestros educadores comunitarios. Pues de antemano, muchas gracias y pues vamos a esperar ansiosos la sesión del día de mañana para continuar pues esta transmisión. Sí, muchas gracias. También agradecerles a ustedes por hacer este espacio posible y a todos los participantes también. Y bueno, darles las gracias también a nombre de la licenciada Nayeli Caldera López, que es la directora de fortalecimiento curricular para la formación personal y social en educación básica, quien está liderando el equipo prácticamente de educación especial aquí en la DGDC, y que por cuestiones de agenda pues no pudo estar en esta reunión. Sin embargo, pues también está pendiente y les agradece también este espacio y la participación. Muchas gracias. Y pues esperemos que esto pues no termine aquí en esta sesión ni en el día de mañana, que pues este vínculo lo sigamos manteniendo. Estamos iniciando el ciclo escolar y pues nuestro interés también de seguir participando con ustedes. Muchas gracias. Nada más tenemos una mano levantada de José Manuel. No sé si quieras compartirnos algo. Gracias. Estuvo bueno. Esperemos que mañana la red nos apoye
Ok, gracias. Clotilde. Sí, nada más hacer como que hincapié, por ejemplo, muchas veces somos, tenemos como educadores, tenemos que, eh, o más bien somos los primeros en darnos cuenta en algunas, cuestiones de discapacidades que presentan los niños, porque en algunas ocasiones ni siquiera los padres saben. Por ejemplo, lo digo por mí, porque, por ejemplo, mi niña tiene lo que es de la visión borrosa, no, no distingue bien. Entonces, me mandan a llamar a la escuela y me dicen, no, es que su niña no ve. Entonces es algo que yo como mamá no sabía y ella iba como que en un grado eh, ya en primaria, pues un poco muy avanzado, ya iba como por cuarto, quinto grado, y yo no tenía idea de que pues eso le estaba afectando en cuestión al avance académico. Entonces, muchas veces como mamás no sabemos que nuestros niños tienen esas condiciones. Ahora que estoy como educadora, digo, bueno, creo que muchas veces nosotros somos los que estamos con los niños y somos nosotros quienes descubrimos esa parte de ellos que tienen esa discapacidad. Y entonces digo yo que eso es algo que debemos de prestar mucha atención porque, como le vuelvo a repetir, los padres a veces ni siquiera saben sobre eso. Gracias. Gracias a ti, Clotilde. Alejandro Estudillo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno, me da mucho gusto que se implemente este tipo de taller y sobre todo en estos temas porque ciertamente no somos expertos y desconocemos algunas situaciones que se viven en las comunidades en las que atendemos. Yo en lo particular ahorita estoy pasando con una situación similar al tema que se está viendo y me da mucho gusto. Espero contar con alguna gestión o algún recurso el cual nos guíen para identificar estas situaciones que se viven en las comunidades, como son eh, estos problemas con algunos niños, para identificarlos y conocer un poquito más a fondo. Porque no podemos nosotros involucrarnos directamente o los padres de familias a veces desconfían de las situaciones que vivimos y no podemos nosotros orientarlos porque desconocemos sobre el tema, ¿no? Conocemos empíricamente, o sea, lo que hemos visto, lo que hemos identificado, el comportamiento de los niños, pero sí nos gustaría, o en lo particular me gustaría que nos enviaran, al igual como nos han enviado material, alguno que dé la pauta a identificar esta situación, o sea, en el que podamos conocer un poquito más, ¿no? Porque ciertamente no somos expertos, pero tratamos de canalizar estas situaciones, ya sea al DIF o ya sea alguna institución con la que contemos a la mano. Pero de antemano, muchas gracias y esperemos pues seguir fortaleciéndonos con este tipo de contenidos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿De qué región eres, perdón? Soy de la región 26, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, nada más, por recordarles que existe nuestra guía de observación, en donde pues justamente vienen algunos indicadores que nos pueden apoyar justamente para identificar a algunos alumnos con alguna de las discapacidades y condiciones específicas, pero claro, vamos a dar también o tratar de dar más pautas o más orientaciones para acompañarlos en todo este proceso. Sí, adelante, maestro Ponce. Sí, lo que iba a comentar va con relación a lo que menciona el compañero Alejandro, que justamente el día de mañana vamos a abordar algunos instrumentos que nos van a poder permitir hacer esta identificación. Si bien nosotros no vamos a realizar una situación de diagnóstico y no vamos a diagnosticar discapacidad ni vamos a diagnosticar algún trastorno, solo vamos a tener algunos indicadores, algunos ítems que nos van a dar la pauta para poder hacer este primer acercamiento y justo ayudar
nuestros estudiantes para ser canalizados, ¿sí? Pero desde una observación pues ya más objetiva, con diferentes elementos que puedan ayudarnos sin llegar a esta parte del diagnóstico. Les decía, mañana es un tema que vamos a abordar y también vamos a compartir otros materiales que pudieran servir de complemento para la guía de identificación que ustedes ya tienen. Pues muchas gracias, maestro Carlos. Muchas gracias. Hasta mañana.